Solsticio, noche más larga, día más corto, solsticio de invierno aquí en nuestro país. Lo más interesante de todo es que es uno de esos días de pasaje de las piedras, ¿no? Diana explica que son 8 los días del año que por una cuestión de las líneas magnéticas de la Tierra y de la cercanía con el Sol, parece ser que se habilitan estos pasajes y entonces aparecemos... ok, gracias Gaby, gracias, estaba preocupada por si no me veían todos. Aunque no las puedo escuchar en vivo, leer los comentarios en vivo, esas cosas de las configuraciones, en fin. Entonces les contaba, se me ocurrió hace un tiempo atrás mirar quiénes habían cruzado en estas épocas del año y lo anoté acá. Y parece ser que, según lo que cuentan en la historia, por ejemplo, Briana, que cuando cruzó en el 80, era el 21 del 12 del 1980, que era el día del solsticio de invierno para el hemisferio norte. Pero Roger cruzó el 20 del 6 de 1971, que es el día del solsticio de verano, o sea, un día como hoy. En el 71 ocurrió el 20, pero para el norte era solsticio de verano. Así que nada, divertido el hecho de saber que estamos en esas fechas y que las fechas se siguen sosteniendo, ¿no? Así que quienes quieran cruzar, genial, acá estamos. Hay algunos comentarios. La pantalla a la izquierda, a ver, ¿cómo será a la izquierda? Un poco más así, de mí, bien, a ver si no se despega. Bueno, empiezo ya porque somos 19, después del deseo de feliz celebración del solsticio de invierno. Acuérdense que la oscuridad siempre nos trae alguna información importante, ¿no? Pero la más importante de todas es la celebración del nacimiento de la luz o el renacimiento de la luz. Así que esta es una fecha para meditar sobre eso, cuáles son las cosas que queremos dejar de lado, cuáles son las cosas de nuestra vida que queremos iluminar con la luz de la conciencia. Así que todos los pueblos ancestrales han festejado estos días y este es un día muy, muy especial y potente para los deseos que tengan. Deslice el dedo por la pantalla a la izquierda. Ahí está. ¿Eso me decías? Gracias. En fin, allá vamos. Estamos en el capítulo 53, en la página 500, que habíamos terminado de leer de ayer, después de la reunión de Jamie con Hiram Crombie, que Claire pregunta, entonces, ¿qué quería Hiram? Y Jamie dice, bueno, repuso, recuperando esa expresión suya tan rara, a Frances. Pero si tiene 12 años, por amor de Dios, exclamé. ¿Qué quieres decir con eso de que te ha pedido permiso para que su hermano la corteje? ¿Y de qué hermano estamos hablando? No sabía que tuviera ninguno. Ah, sí. Debería haber dicho que es su hermanastro, Cyrus. Ese tan alto que parece una brizna de cebada venida a menos. Lo llaman Acharaoth Art. No tienes nada que se pueda beber por aquí, Sassenach. Esa, indiqué, señalando la botella negra con una amenazadora calavera con sus respectivas tibias dibujadas con tiza, es ginebra de ruibarbo. Acharaoth Art sonreía a pesar de la situación. El joven en cuestión, y era muy joven, no creía que pudiera tener más de 15 años, era realmente alto. Le sacaba a Jamie 2 o 3 dedos, pero era delgaducho como un brote de sauce. ¿En qué está pensando Hiram?, pregunté. Su hermano no es lo bastante mayor como para casarse con nadie, incluso aunque Fanny lo fuera, que tampoco es el caso. Sí,
Jamie recogió una taza del mostrador, la miró con recelo y la olisqueó antes de dejarla en la mesa y servirse un poco de ginebra. Él piensa igual. Dice que Cyrus vio a la muchacha en la iglesia y que le gustaría venir a verla. Supongo que de forma oficial, pero Hiram no quiere que sus atenciones puedan malinterpretarse o puedan verse como una falta de respeto. «Ah, ¿sí?» Me levanté y me serví un poco de ginebra para mí. Tenía una fragancia tan agradable como su sabor, dulce pero con un evidente toque ácido. Pero, ¿qué le preocupa en realidad? Jamie me sonrió e hizo chocar su taza con la mía. La milicia y otras cosas, pero básicamente eso. Aquello me sorprendió, aunque Hiram era duro como una piedra, igual que todos los pescadores que había conocido hasta entonces. Jamás había oído que él o ninguno de los demás hombres de Tulso emplearan armas, aparte de para algún juego de puntería. En cuanto a lo de montar a caballo, verás, el capitán Cunningham ha estado predicando sobre la guerra otra vez, y eso está inquietando a Hiram. Así, entre unas cosas y otras, últimamente no había asistido a los servicios del capitán, pero sabía que era lealista. Y después estaba ese hombre, Parkland, que había intentado traerles rifles. ¿Crees que está planeando formar su propia milicia? ¿Aquí? Eso sería muy desafortunado. No creo, reconoció Jamie con calma, mirando su ginebra con el ceño fruncido. El capitán tiene sus límites, pero yo diría que es lo bastante listo como para saber que los tiene. Sin embargo, sus amigos Granger y Parkland, si se propusieran organizar una unidad de milicianos lealistas, y lo hacen, es probable que él los apoye. Me refiero a que le hablará de ello a su congregación y animará a los hombres aptos para ello a que se alisten. De pronto pensé en lo raro que resultaba que mientras que el whisky calentaba el cuerpo, la ginebra parecía enfriarlo. Aunque quizás fuera la conversación acerca de las milicias lo que me había provocado ese escalofrío gélido en la nuca. Pero Hiram no escucharía al capitán Cunningham, ¿no? Lo que digo es que el capitán no es un papista estrictamente hablando, pero desde el punto de vista de Hiram, los metodistas no son mucho mejores. Así es. Jamie se lamió la comisura de los labios y dudo de que haya asistido a muchos de los sermones de Cunningham, pero algunos de los hombres de Tulso sí lo hacen, claro. ¿Por entretenimiento? Sonreí, aunque tanto Roger como el capitán tenían pequeñas pero devotas congregaciones. No eran pocos los habitantes del cerro que habrían acudido a cualquiera que estuviera dispuesto a plantarse delante de todo el mundo para hablar de lo que fuera, y por tanto asistirían a todos los servicios del domingo, incluidas las reuniones de Rachel, donde últimamente se compartían opiniones críticas acerca de los mensajes de ambos pastores. El capitán no está a la altura de un espectáculo de títeres, ni siquiera lo hace tan bien como Roger Mack, pero la gente lo escucha, y los primos de Hiram han estado hablando, y a él no le gusta. ¿Y entonces quiere que su hermanastro coteje a Fanny? Negué con la cabeza. Ni con el estómago lleno de ginebra conseguía verle la relación. Bueno, en realidad no se trata de Frances. Jamie cogió la botella de ginebra y lo olfateó pensativo. ¿Dice que es ruibarbo? Si bebo un poco más, ¿acabaré con diarrea? No lo sé. Prueba a ver, le aconsejé, teniéndole la taza para que me sirviera un poco más a mí también. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿Y qué tiene que ver con Fanny? Bueno, es un vínculo nada formal, claro, entre Hiram y yo. Él se está dando cuenta de por dónde van a venir los tiros y será más sencillo, cuando llegue el momento, que se venga conmigo y traiga a algunos de sus hombres, si existe cierta amistad entre las familias, ¿entiendes? Por los clavos de Roosevelt. Lo medité un instante. ¿No estarás pensando, de verdad, en casar a Fanny con uno de los Crombie? Entiendo que es una guerra, pero no es la maldita guerra de las dos rosas.
con matrimonios dinásticos a diestro y siniestro. No me gustaría nada que terminaras ahogado en un barril de vino y con un atizador clavado en el culo, como el duque de Clarence. Eso lo hizo reír, y el nudo que se me había hecho en el estómago por debajo de la ginebra se aflojó un poco. Todavía no os cenar, y tampoco pienso dejar que Cyrus incomode a Fanny, ni siquiera pienso permitir que se dirija a ella formalmente si a la muchacha no le gusta la idea. Pero si a ella no le importa que él venga a verla de vez en cuando, y es un muchacho simpático, en ese caso, sí, podría ayudar cuando le pida a Hiram que se una a mí y traiga a sus hombres. Intenté imaginar a Hiram cabalgando junto a Jamie, camino de una batalla, y por sorprendente que pueda parecer, no me pareció tan inverosímil. Paseos a caballo aparte, las gentes de Thurso sí que empleaban alguna mula para el transporte, pero en general no les gustaban mucho los caballos y preferían caminar. Supuse que podrían unirse a la infantería. Pero no quisiera incomodar a Frances, insistió. Hablaré con ella, y tú también deberías hacerlo, de mujer a mujer, ¿sabes? Sí, claro, de mujer a mujer, murmuré. Pero Jamie tenía razón. Fanny sabía muchísimo más acerca de los riesgos que suponía ser mujer, de lo que podía saber cualquier niña de 12 años, y aunque dudaba mucho de que Cyrus pudiera suponer ninguna amenaza para ella, tenía que hacerle entender que, si quería, podía rechazar la proposición. Muy bien, contesté todavía un tanto reticente. ¿Sabes algo más acerca de Cyrus, aparte de que es un muchacho alto? Hiram me había hablado muy bien del chico. Ha dicho algo de él que me parece que es un buen cumplido. ¿Qué? Jamie apuró el resto de la ginebra, eructó un poco y dejó la taza. Ha dicho que Cyrus piensa como un pez. ¿Qué tendrá que ver? Pescan ellos. Cuando le comenté el asunto con mucha cautela, para mi enorme sorpresa, a Fanny no pareció importarle que Cyrus quisiera venir a verla de una manera más formal. Aunque no hable inglés, dijo pensativa, hay mucha gente en esta parte del valle que no lo habla. Me lo dijo Germaine. Germaine tenía razón, la mayoría de los pescadores solo hablaban gaélico. Ese era uno de los motivos por los que seguían siendo un grupo tan cerrado, y vivían un poco separados del resto de los habitantes del cerro. Yo estoy aprendiendo el gaelí, me aseguró pronunciándolo correctamente, y supongo que Cyrus podría enseñarme más. ¿Por qué? Le pregunté bastante sorprendida. Es decir, ¿por qué quieres aprender gaélico? Fanny se sonrojó un poco, pero no apartó la mirada ni la bajó. La gran entereza que demostraba era una de las cosas que en ocasiones hacían que Fanny resultara un poco desconcertante. Los escuché cuando cantaban, explicó, en la iglesia con Roger Mack. Algunos de los Wilson y el señor Crick y su hermano vinieron a oírlo predicar. Me parece que ese día usted no estaba y por eso no los escuchó. Pero después del sermón, Roger Mack le preguntó al señor Craig si conocía, negó con la cabeza, no recuerdo cómo se titulaba, pero era una canción en gaélico, y ellos la cantaron todos juntos. Y comenzaron a palmear los bancos como si fueran tambores, y toda la iglesia estaba... Me miró, no encontraba las palabras para explicarse, pero yo veía la luz que iluminaba su rostro. ¡Viva! Vaya, exclamé, siento habérmelo perdido. Si Cyrus viene a verme, quizás parte de su familia regrese y vuelva a cantar, dijo. Además, añadió con una expresión un tanto sombría, ahora que Germaine y Jamie no están, podré hablar con Cyrus, tanto si me entiende como si no. Genial, Fanny, remadura, reloj. Oírla mencionar a Germaine me puso en alerta y fui a buscar a Jamie, que estaba reparando una parte del granero donde Clarence, en un ataque de rabia, había roto uno de los tablones de una cosa.
¿Crees que deberíamos hablar con Hiram antes de que venga Cyrus?, pregunté. No estoy diciendo que debamos explicarle a nadie de dónde viene Fanny, pero si, por lo que fuera, Cyrus iniciara algún acercamiento inapropiado, ¿no crees que ella podría sentirse obligada a responder? Jamie me escuchaba en cuclillas y al oír aquello se rió y se levantó negando con la cabeza. No te preocupes, Sassenach, afirmó. No le pondrá ni un dedo encima a la muchacha, porque Hiram le rompería el cuello y además ya le habrá advertido al respecto. Bueno, eso me tranquiliza. ¿Crees que tú también deberías hacerle algún comentario en calidad de loco parentis de Fanny? Locum, me corrigió. Y no, solo le daré la bienvenida y lo aterrorizaré con mi presencia. No se atreverá ni siquiera a acercarse a ella, Sassenach. Está bien, contesté un tanto recelosa. Me parece que Fanny nos ha creído o te creyó cuando le dijimos que no esperábamos que ejerciera como prostituta. Pero ha pasado media vida en un burdel, Jamie. Incluso aunque no estuviera participando, su hermana sí lo hacía, y no me cabe duda de que Fanny sabía todo lo que ocurría allí. Y esa clase de experiencias marca a las personas. Jamie se quedó inmóvil, con la cabeza agachada y los ojos clavados en el suelo, donde una pequeña pila de manzanas daba cuenta del estado de ánimo de Clarence. «Tú me curaste de algo peor, Sassenach», repuso, y me acarició la mano. Lo había hecho con la mano derecha, la que tenía mutilada. «No fui yo», protesté. «¿Lo hiciste tú? Tuviste que hacerlo. Lo único que yo hice fue drogarme con opio y fornicar conmigo hasta devolverme la vida». «Sí, eso». «No era fornicación», repuse con recato. Volví la mano y entrelacé sus dedos con los míos. «Estábamos casados». «Claro que sí», asintió, y apretó los labios al mismo tiempo que me estrechaba la mano con fuerza. «No estaba copulando solo contigo, y lo sabes tan bien como yo». Sí, lo sabía. No era algo que fuera a admitir jamás, y mucho menos a hablar de ello, así que lo dejé pasar. Pero te aseguro que ninguno de nosotros puede hacer lo mismo por Frances. Quizás Cyrus pueda lograrlo si no le pone la mano encima. Me dio un beso en la mano, la soltó y se agachó para coger su martillo. Ya había visto a Cyrus Crombie antes en la iglesia, pero aparte de asombrarme de lo alto que era, no me había fijado mucho en él. Jamie lo había organizado todo para que viniera a casa a finales de semana, acompañado de 2 de sus primos para ayudar con el encofrado del 3er piso y para que se lo presentáramos formalmente a Fanny. Y así fue como 2 días después subí a la precaria planta superior de la casa, donde el 3er piso iba cogiendo forma, poco a poco, entre el crujido y el aleteo de las cuerdas, la madera y la lona. «Me asombra que no estés mareado», le dije a Jamie mientras él se afanaba en medir el extremo de la altísima plataforma que algún día se convertiría en el desván, y hacíamos marcas con tiza que probablemente fueran menos arbitrarias de lo que parecía. «Tal vez lo estaría si pensara en ello», respondió de un modo distraído. «¿Qué haces aquí arriba, Sassenach? Todavía es pronto para comer». «Lo sé, pero te he traído algo para picar». Metí la mano en el bolsillo y saqué un panecillo relleno de queso y pepinillos. «Tienes que comer más. Se te ven las costillas», añadí con desaprobación. Y no lo decía por decir. Jamie se había quitado la camisa para trabajar y las sombras de las costillas se apreciaban muy bien en su espalda, por debajo de la pálida red de cicatrices. Jamie me sonrió, se levantó y cogió el panecillo, dándole un mordisco al mismo tiempo. «Time», dijo, tragando, y a continuación señaló con la cabeza en dirección a algún punto por detrás de mí. «Ahí está». Me volví para mirar y vi que Cyrus Crombie se acercaba por el camino que había detrás de la casa, alto como un gigante,
árbol alto. Lucía una explosión de rizos castaños sobre los hombros y una expresión inquieta. ¿No tenían que venir más miembros de la familia Crombie?, pregunté. Sí, vendrán más. Imagino que él ha venido un poco antes para poder hablar con Fanny. No con intención de hacerlo en privado, pero sí, sin notar el aliento de Hiram en el cuello. Demuestra mucha valentía, añadió con aprobación. ¿Debería bajar para hacer de carabina?, propuse mientras observaba al chico. Se había detenido junto al pozo y estaba sacando un rollo de tela de la bolsa que llevaba prendida al cinturón. No, Sassenach, ya se lo expliqué a mi hermana. Ella los vigilará sin asustar a Cyrus. ¿Y crees que yo lo asustaría? Jamie se rió y se metió el último trozo de pan en la boca, masticó y tragó. Percibí el olor a pepinillo y queso y me rugió el estómago. Pues sí. ¿Acaso no sabes que todos los pescadores siguen pensando que eres medio bruja? ¿O que eres una insight directamente? No sabía qué pensar de eso. En verdad que sin querer yo había resucitado a la suegra de Hiram durante su funeral, y aunque la mujer había muerto de un modo más permanente algunos minutos más tarde, había tenido tiempo de criticar a Hiram por no haberse gastado más dinero en el funeral, pero creía que yo lo había olvidado. ¿Quién fue el que intentó construir una torre hasta el cielo y acabó tan mal?, pregunté, ignorando de momento el asunto de mi imagen pública mientras miraba por el borde de la plataforma. El pueblo de Babel, contestó Jamie a tiempo que rebuscaba en el bolsillo un trozo de papel y un lápiz, aunque no creo que esperaran compañía. Solo querían presumir por gusto, y eso siempre acaba dando problemas. Si tenemos la compañía suficiente como para justificar esto, gesticulé con la mano señalando el gran desván, ya tendremos problemas. Se detuvo un momento para mirarme. Estaba delgado y cansado. Tenía la piel roja y quemada en los antebrazos y los hombros. El viento azotaba algunos mechones de su cabello pelirrojo y se le veían los ojos muy azules. Sí, dijo con delicadeza, los tendremos. El rugido de mi estómago cambió de tono. El tercer piso debía hacer las veces de desván, en parte para almacenaje o quizás un lugar donde ubicar el dormitorio de las sirvientas si alguna vez volvía a encontrar alguna, pero también debía servir para proporcionar un refugio a los arrendatarios que pudieran necesitarlo en caso de... Pero Jamie estaba prestando atención a otra cosa y alargaba el cuello para mirar por el borde. Me hizo señas para que me acercara y fui con él. Abajo, Cyrus Crombie había desplegado su rollo de tela y había colocado sus herramientas, la masa, el cincel y el cuchillo, en el borde del pozo. Había subido el cubo y estaba hundiendo los dedos en el agua para salpicar las herramientas. Vi que decía algo, pero no hablaba en voz alta, y no podía oír nada más que el silbido del viento. ¿Está bendiciendo las herramientas?, pregunté mirando a Jamie, y él asintió. Claro, parecía complacido. Quizás los presbiterianos sean sacrílegos, Sassenach, pero siguen creyendo en Dios. Será mejor que baje a darles la bienvenida. Qué bueno, ¿no? Voy a tomar un poco de té con mi taza Sassenach. De Adriana Mac, miren qué belleza. Nada, me encanta. La guardo para las ocasiones especiales como esta. Gracias, Adriana. Capítulo 54. Sale la luna. Desperté de inmediato cuando Jamie se levantó de la cama de un salto. No era algo excepcional, pero como siempre, permanecía medio incorporada entre las colchas, con la boca seca, completamente aturdida y con el corazón acelerado. Jamie ya estaba en el piso de abajo. Oí los pasos de sus pies descalzos y por encima de ese sonido los frenéticos golpes en la puerta. Sacudí la cabeza con fuerza y aparté las colchas. ¿Era para él o para mí? Ese fue el primer pensamiento coherente que se formó en la niebla que me envolvía el cerebro.
Aquellos sobresaltos nocturnos podían venir acompañados de noticias de violencia o desgracias, y en ocasiones la naturaleza del incidente requería todas las manos disponibles, como una casa en llamas o alguien que se hubiera tropezado con una pantera en un manantial. Sin embargo, lo que ocurría más a menudo... Oí la voz de Jamie y dejé de sentir pánico. Hablaba en voz baja, con un tono interrogativo, y la cadencia indicaba que estaba tranquilizando a alguien. Hablaba alguien más, y lo hacía con un tono más elevado, pero no era el sonido propio de las desgracias. Entonces era para mí. ¿Un parto o un accidente? Mi mente había vuelto a despertar de golpe y ya estaba en marcha. Incluso a pesar de que mi cuerpo no dejaba de dar vueltas tratando de recordar dónde había puesto mis medias sucias. Probablemente alguien se haya puesto de parto en plena noche, pero la alarmante posibilidad de un incendio seguía sin abandonar mis pensamientos. Había una necrológica en la que aparecía mi nombre y también el de Jamie, donde ponía que habíamos muerto en un incendio que había consumido nuestra casa. La casa se había quemado y nosotros no, pero cualquier posibilidad de fuego me ponía los pelos de punta. Me vino a la mente mi kit de emergencias y agradecí haber pensado en rellenarlo antes de cenar. Aguardaba preparado en una esquina de la mesa de mi consulta. Mi mente discurría con menos claridad respecto a otras cuestiones. Me había puesto el corsé al revés. Me lo quité de un tirón, lo tiré sobre la cama y fui a lavarme la cara, pensando en muchísimas cosas que no podía decir en voz alta mientras oía los pasos de Fanny en el rellano. Cuando bajé, me encontré a Fanny y a Jamie, que estaban hablando con una muchacha un poco mayor que Fanny, descalza, afligida y con un camisón muy fino. No la reconocí. «Ah, ahí está», anunció Jamie, volviendo la cabeza por encima del hombro para mirarme. Tenía una mano apoyada en el hombro de la chica, como si quisiera evitar que se marchara. La verdad era que parecía que estuviera a punto de hacerlo. Era delgada como una brizna de paja. Tenía el cabello rubio enredado a causa del viento y miraba hacia todos los lados muy nerviosa, en busca de ayuda. «Esta es Anne Sclaughley, Claire», dijo haciendo un gesto con la cabeza en dirección a la chica. «Frances, puedes ir a buscar un chal que podamos dejarle para que no se congele». «No necesito», empezó a decir ella, pero se rodeaba el cuerpo con los brazos y tiritaba tanto que tartamudeaba. «Su madre está encinta», la interrumpió Jamie mirándome, «y parece que le está costando un poco dar a luz». «Podemos pagar». «No te preocupes por eso», afirmé, y asentí mirando a Jamie mientras la rodeaba con los brazos. «Todo irá bien», le dije con delicadeza y le atusé el pelo. «Iremos a ayudar a tu madre enseguida. ¿Dónde vives?» La muchacha tragó saliva sin levantar la vista, pero estaba tan fría que se pegó a mí para entrar en calor. «No lo sé, no sé cómo explicarlo, solo si pudiera venir conmigo yo podría acompañarla luego». No era escocesa. Miré a Jamie en busca de información. Yo no había oído hablar de los Cloughtry. Debían de ser nuevos, pero Jamie negó con la cabeza alzando una ceja. Él tampoco los conocía. «¿Has venido a pie, muchacha?», preguntó, y cuando ella asintió le dijo: «Todavía era de día cuando saliste de tu casa». Ella negó: «No, señor, ya había anochecido y todos nos habíamos acostado». Entonces mi madre empezó a sentir dolores y volvió a tragar saliva y se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Y la luna?», quiso saber Jamie, como si no ocurriera nada. «¿Ya había salido cuando partiste de casa?» «Ya lo creo, señor. Flotaba 2 palmos por encima del horizonte». «Qué frase tan poética», comenté sonriéndole. Fanny había vuelto con el viejo chal que yo utilizaba para trabajar en el huerto. Estaba raído y tenía agujeros, pero estaba confeccionado con una lana muy gruesa. Lo acepté, dándole las gracias con un gesto, y se lo puse a la muchacha sobre los hombros. Jamie había salido al porche.
en principio para ver dónde estaba la luna. Se dio la vuelta y me hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. Esta valiente muchacha habrá estado caminando durante unas 3 horas, Sassenach. Señorita Agnes, ¿hay algún camino decente que lleve a casa de tu padre? La chica frunció sus delicadas cejas con precaución. No estaba segura de lo que debía significar la palabra decente en este contexto, pero asintió un tanto vacilante. Hay un camino, aseguró, alternando la mirada entre Jamie y yo con la esperanza de que bastara con eso. Coge a Clarence, me dijo por encima de la cabeza de la muchacha. Esta noche la luna brilla bastante, iré contigo. Y más vale que nos demos prisa, añadió su expresión, y yo pensé que tenía razón. A Clarence no le hizo ninguna gracia que lo despertáramos, ni tampoco lo de tener que llevar a 2 personas, incluso aunque una fuera una muchacha desnutrida. No dejaba de jadear y resoplar con rabia. Caminaba muy despacio y se hinchaba como un sapo cada vez que yo intentaba espolearlo con los talones para que fuera más rápido. Jamie había cogido la enorme yegua de Fanny, Miranda, ya que tenía un temperamento amistoso e impasible y era lo bastante robusta como para soportar su peso. Tampoco estaba mucho más contenta que Clarence con la expedición nocturna, pero avanzaba obediente entre los arbustos de álamos y alerces, chopos y abetos, ascendiendo por el empinado camino que conducía a lo alto del cerro. Clarence la seguía sin quedarse atrás, pero no tenía ninguna prisa, y yo no dejaba de perder de vista la enorme sombra de jinete y caballo, y con ellos la seguridad del paradero del camino. Me preguntaba, ¿cómo diantre había conseguido esa chica encontrar la ruta hasta nuestra casa, entre la oscuridad y las zarzas? Llevaba las piernas y los brazos llenos de arañazos, y tenía hojas y agujas de pino en el pelo. Olía a bosque. La luna estaba en lo alto del cielo y una astilla torcida que daba la luz suficiente para entrever cualquier brecha en el camino, sin llegar a ser lo bastante brillante para ver nada que estuviera a más de 1 metro de distancia. Agnes iba sentada delante de mí, con el vestido remangado y las pálidas piernas blancas como pies de champiñón colgando en la oscuridad a ambos lados del mulo. Me pregunté si habría salido de su casa corriendo en un arranque de pánico, o si aquel mugriento vestido sería la única prenda que poseía. Olía un poco a grasa para cocinar y a col quemada. «Háblame de tu madre, Agnes», dije, dándole a Clarence una buena patada en las costillas. El mulo agitó las orejas, molesto, y yo desistí. Era un buen mulo, pero no tenía ningún problema en tirar al suelo a cualquier jinete que lo hiciera enfadar. ¿Cuándo han comenzado los dolores? La muchacha ya no estaba tan asustada ahora que había conseguido la ayuda que buscaba, y fue relajándose a medida que iba contestando mis preguntas. La señora Cloudtree, había un señor Cloudtree en la casa. Sí que lo había, aunque la chica se puso tensa cuando lo mencioné. Casi había salido de cuentas, estupendo, no era un parto prematuro, aunque ella creía que todavía le faltaban 2 o 3 semanas. Quizás fuera un poco pronto, pero aún así el bebé debería tener buenas oportunidades de... Me explicó que los dolores habían empezado al mediodía y su madre había pensado que no tardaría. Agnes había nacido 4 horas después de romper aguas y cada uno de sus hermanos todavía más rápido. Bien, la señora Cloudtree era multigrávida, pero en ese caso debería haber dado a luz bastante rápido y sin complicaciones, y era evidente que no era así. Agnes no fue capaz de explicar con exactitud cuál era el problema, más allá de admitir que se trataba de un parto más largo de lo habitual, pero sabía que había algún problema y eso me interesaba. «No es», dijo estrechándose el chal y volviendo la cabeza mientras trataba de verme la cara, de hacerse entender. «Hay algo distinto». «¿Tienes la sensación de que algo no va bien?», pregunté interesada. Ella negó con la cabeza vacilando. «No lo sé. La última vez cuando nació Georgie, yo la ayudé y también estaba allí cuando llegó Billy. Era demasiado pequeña para ayudarla, pero pude verlo todo».
Esta vez es solo diferente. La oí tragar saliva y le di una palmadita en el hombro. Pronto llegaremos, la tranquilicé. Quería asegurarle que todo iría bien, pero ella sabía que pasaba algo, pues de lo contrario no habría salido corriendo de casa en plena noche en busca de ayuda. Solo esperaba que, entre tanto, no hubiera ocurrido nada irreparable en la casa de los Plowtree. Levanté la vista al cielo buscando la luna. Nunca había conseguido saber la hora guiándome por la posición de las estrellas y los planetas en lugar de empleando el reloj, por lo que me veía obligada a calcular el tiempo en vez de saberlo como Jamie. La luna era un galeón fantasmal, me vino a la mente. Tal vez, pensé atisbándola por un segundo, por entre una grieta en la oscuridad, rodeados como estábamos de abetos. Y el salteador llegó cabalgando. Ya sabía todo lo que podía saber, llegados a este punto. Había llegado la hora de dejar de pensar. Todos los partos eran distintos, y todas las muertes. La verdad brotó en mi mente antes de que pudiera detenerla y me estremecí. Hice algunas preguntas sobre la familia de Agnes, pero la muchacha se había encerrado en su preocupación y no estaba dispuesta a hablar mucho más. Aparte de decirme que habían construido su propia casa a principios de verano. No averigüé mucho más acerca de los Plowtree, excepto sus nombres: Aaron, Susana, Agnes, William y George. Cuando llegamos a lo alto del cerro, Jamie se detuvo al borde de la pelada, pues así era como llamaban por allí a las altas praderas sin árboles que se extendían en las pendientes de las montañas. Como siempre, el viento soplaba con fuerza en ese lugar, y el chal que me había puesto sobre la cabeza se soltó y tiró también de mi cabello, que aleteó azotado por la brisa. Jamie desasió las riendas de Miranda, y el animal agachó la cabeza automáticamente y comenzó a comer pasto. Jamie desmontó, se acercó para coger a Clarence de la brida. Ahora que ya no había árboles, podía verlo perfectamente a la luz de la luna. Sonreía al observar cómo mi pelo se elevaba hacia el cielo, azotado por el viento. «No salgas volando todavía, Sassenach. Necesitaré que la señorita Agnes nos guíe a partir de aquí», anunció y le tendió la mano. «¿Vienes conmigo, muchacha?». Noté que se ponía tensa, pero tras vacilar un instante, asintió y se bajó de Clarence. El mulo gruñó y dio media vuelta, sin duda pensando que ahora que nos habíamos deshecho de la chica, ya podíamos volver a casa. «Sigue pensando», le dije, mientras tiraba de las riendas para que volviera la cabeza. Nos enzarzamos en una batalla, pero se resolvió cuando Miranda y sus jinetes empezaron a avanzar con el paso lento e implacable de una apisonadora. Clarence resopló y rebuznó a su espalda, pero la yegua no se dio la vuelta y después de protestar un poco más, partió tras ella al trote. Un cuarto de hora después, cruzábamos Cherokee Line. Una señal blanca, iluminada brevemente por la luz de la luna, marcaba uno de los árboles que delimitaban la línea del tratado. La luna estaba en lo alto del cielo y los árboles se abrían lo suficiente como para que pudiera ver a Jamie volviéndose para mirarme. Alcé la mano para hacerle un pequeño gesto de reconocimiento. Ya me había dado cuenta. Era muy posible que, viviendo en tierras indias, un parto prematuro no fuera el único riesgo que corriera la familia de Agnes. Me alegraba de que Jamie hubiera insistido en venir. Él hablaba lo bastante bien el Cherokee como para poder solucionar cualquier conflicto en caso de que fuera necesario. El viaje no fue breve, pues Agnes necesitaba salir a un claro de vez en cuando para situarse. Nos aseguró que podía interpretar las estrellas, pero una hora después vimos el tenue brillo de las ventanas de una cabaña cubiertas con piel rústica. Me bajé de Clarence y tiré de la alforja que contenía mis enseres médicos. Perdón, me tomo un poco de agua. Y vamos al baile ahora. «Yo me ocuparé de los caballos», se ofreció Jamie acercándose para coger las riendas de Clarence.
Imagino que tendrás que darte prisa, ¿no? Agnes ya estaba en la puerta, revoloteando como una polilla nerviosa, e incluso desde donde yo aguardaba podía oír los profundos sonidos guturales de una mujer de parto. La puerta se abrió de golpe hacia adentro y Agnes tropezó en el umbral. Una figura alta y oscura tiró de ella para levantarla y le dio una bofetada. —¿Dónde diantre has estado, muchacha? Clarence alzó las orejas al oír el ruido del impacto, y cuando a éste le siguió inmediatamente el agudo grito de los niños pequeños, el animal se dio media vuelta y se internó en el bosque. —¡Maldito idiota! —le grité. —¡Vuelve aquí! —Ifrin. Jamie pasó corriendo por mi lado detrás del mulo, reservando el resto de su aliento para la persecución. —¿Quién narices eres tú? Me volví hacia el joven Cherokee que me fulminaba con la mirada, bajo el parpadeo de la luz de la entrada. Estaba apoyado en el marco de la puerta, con el pelo largo, despeinado, y la camisa manchada de sangre. Respiré hondo, me erguí todo lo que pude y me acerqué a él. —Yo, señor, soy la comadrona. Por favor, vaya a sentarse. No esperé a ver si obedecía mis instrucciones. Tenía trabajo que hacer. Mi paciente estaba sentada cerca del fuego, en una silla de partos muy rudimentaria, inclinada hacia adelante, con los brazos colgando y las raíces del pelo empapadas de sudor que goteaba sobre su inmensa barriga. 2 niños pequeños de unos 3 y 5 años respectivamente aullaban agarrados a una de sus piernas. La mujer tenía las piernas y los pies muy hinchados. —Ven aquí, Billy. Agnes, con el rostro muy pálido a excepción de la palma escarlata que se le había quedado grabada en la mejilla y con un hilo de voz, cogió al mayor de los 2 niños del cuello de la camisa y lo apartó. —Georgie, tú también. Venid, he dicho. El miedo de su voz los espabiló, y los niños se dieron la vuelta y se agarraron a ella sollozando. Agnes me miró con los ojos abiertos como platos, a modo de muda súplica. —Todo irá bien —le dije en voz baja, y le estreché el brazo. —Cuida de los pequeños. Yo me ocuparé de tu madre. Me arrodillé y miré a la mujer a la cara. Un ojo azul inyectado en sangre me miró a través de la masa enredada de pelo húmedo. Un ojo empañado por el cansancio, pero seguía siendo un ojo inteligente y consciente. Ella me vio. —Me llamo Claire —le dije, poniéndole una mano en la tripa. Llevaba un vestido bastante mugriento, tan empapado de sudor que se le transparentaba el ombligo a través de la tela. —Soy comadrona. Yo te ayudaré. Jesús —susurró, aunque no supe decir si lo hizo a modo de plegaria o por simple asombro. Entonces hizo una mueca y se enroscó sobre la tripa haciendo un ruido bestial. Yo no le quité la mano de encima, pero me incliné hacia un lado y eché un vistazo por el agujero de la silla de partos. La estrecha brecha de una coronilla pálida asomó un segundo cuando ella empujó, pero después desapareció. Sentí la punzada de excitación que siempre acompaña a un parto inminente, y le apreté un poco más la tripa, y entonces sentí otra punzada. Pero esta fue producto de un terror repentino. Algo no iba bien. No sabía lo que era, pero algo iba muy mal. Me erguí y cuando el dolor desapareció me puse de pie, cogí a la mujer de los hombros para ayudarla a incorporarse. No tenía ninguna toalla a mano, así que me levanté la falda y le limpié la cara con mis enaguas. ¿Cuánto tiempo llevas empujando?, le pregunté. Demasiado, respondió ella e hizo una mueca. Me agaché para volver a mirar. Sin su sombra obstruyendo la situación, vi que la mujer tenía razón. Tenía el perineo casi púrpura y muy hinchado. Estaba claro, el bebé estaba atascado, la corona de su cabeza golpeaba la salida con cada espasmo, pero no conseguía salir. —Por los clavos de Roosevelt —exclamé, y ella abrió ambos ojos asombrada. —No importa —afirmé. Cuando llegue, pues estaba a punto de llegar la siguiente contracción, se lo veía en la cara, apóyate en la pared. Su marido, supuse que sería el hombre que había bofeteado a Agnes, parecía haber salido y estaba hablándole a la noche en una mezcla muy incoherente de cherokee e inglés. —Bien —dije lo más tranquilamente posible, y me quité la capa y el chal.
Vamos a ver lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo, Susana? El suelo estaba muy sucio y salpicado de sangre oscura. No estaba sufriendo ninguna hemorragia, pero tenía sangre en los muslos. Había roto aguas hacía ya un rato. Hacía calor y la pequeña estancia olía como un pantano jurásico, fecundo y apestoso. Las contracciones llegaban cada minuto y eran intensas. Yo solo disponía de unos momentos entre una y otra, durante los cuales la barriga se le relajaba lo suficiente para poder palpársela, pero en el segundo intento me pareció notar. Los músculos de su tripa se tensaron como una cinta de hierro y yo conté entre dientes con las manos todavía en su interior. Relajación. Sabía dónde estaba la cabeza. El niño estaba mirando hacia atrás. Apreté con fuerza sobre su tripa relajada, tratando de encontrar la curva de la columna. Todo irá bien. Cuenta conmigo, Susana. 1, 2... Seguí contando en silencio, 22 segundos, y la contracción se relajó. La columna. Ahí estaba la curva del codo, y ahí la curva de lo que debería ser la columna del niño, pero no lo era. Maldita sea, dije, y Susana hizo un ruido que podía ser un rugido o una risa agotada. El resto de mi atención estaba centrada en lo que tenía debajo de la mano. No era la curva de una columna ni tampoco notaba las nalgas, era la curva de otra cabeza. Desapareció con la siguiente contracción, pero yo mantuve la mano en el mismo sitio y en cuanto el espasmo se dio, palpé con nerviosismo de un lado a otro. El primer pensamiento aterrado que me vino en la mente, el recuerdo de un bebé con 2 cabezas que había visto en una ocasión metido en un tarro de vino, desapareció, seguido de otro que por una parte era un alivio y por otra parte me alarmaba más. «Son gemelos», le dije a Susana. «¿Lo sabías?» Ella negó con la cabeza, muy despacio, como lo haría un buey. «Aunque quizás tú... ¿Estás segura?» «Oh, sí», afirmé, con un tono que la hizo volver a reír, aunque la siguiente contracción la cortó de golpe. El alivio que me provocó pensar que probablemente no estábamos enfrentando a una deformidad empezó a desaparecer tras el siguiente pensamiento. Si el primer bebé no se movía, quizás fuera porque estaba enroscado en el cordón umbilical, muerto o enredado con su gemelo de alguna forma. Seguí palpando, presionaba cuando tenía alguna idea de lo que estaba apretando, tanteando para poder hacerme una imagen mental de lo que podía estar ocurriendo ahí dentro. Pero ni la mejor comadrona puede saber mucho. Y de lo único de lo que estaba razonablemente segura era de la placenta. 1 o 2. Si solo había una, podía soltarse con el primer nacimiento y eso provocaría un desprendimiento que mataría a la madre. No se había desprendido, aunque dada la posición de la cabeza del bebé, quizás hubiera mucha sangre detrás del niño. No, miré a Susana a la cara. No, si estuviera sufriendo una hemorragia estaría pálida y perdería la conciencia. Pero en ese momento estaba muy sofocada y haciendo grandes esfuerzos. No teníamos mucho tiempo. Los 2 cordones umbilicales, cualquiera de los 2, podía enroscarse alrededor de un cuello, deslizarse entre el bebé y los huesos pélvicos y chafarse en una contracción, cosa que privaría de oxígeno al bebé, y eso era lo mínimo que podía suceder. Repasé rápidamente la lista de problemas potenciales. Esta Claire es genial. Algunos de ellos pude descartarlos basándome en lo que podía ver y sentir. Otros, como el espanto de que se tratara de gemelos unidos por alguna parte del cuerpo, pude desecharlos aplicando las escasas probabilidades que existían de que aquello llegara a suceder. Y otros los alejé pensando en que no podía hacer nada para evitarlos, incluso aunque supiera lo que estaba ocurriendo. Pero eso todavía dejaba algunas opciones preocupantes. Y el bebé no se movía. Estaba vivo, le notaba el pulso cuando le ponía los dedos sobre la cabeza. Y estaba bien colocado, boca abajo. Podía palpar las suturas biparietales en el cráneo, pero no se movía.
Me dolían los hombros y también las caderas y las rodillas de estar tanto tiempo arrodillada en el suelo sucio, pero apenas lo notaba. No era relevante. Tenía una mano en la vagina de la mujer y la otra en su abdomen, con la que palpaba a través de la pared de piel y músculo, tratando de encontrar la lógica de aquel enredo de extremidades minúsculas. Notaba el sudor resbaladizo y caliente de Susana bajo las manos. Eso era lo bueno, porque la humedad me ayudaba a sentir los dedos entre un cráneo y la pelvis, y le arrancó un grito a Susana y yo me mordí el labio para no hacer lo mismo. La contracción llegó con tanta fuerza que me atrapó los dedos, ahí está, entre un cráneo y la pelvis, y le arrancó un grito a Susana y yo me mordí el labio para no hacer lo mismo. Esa intensidad en una mujer que ya había dado a luz 3 veces debería haber expulsado el bebé como un cerdo engrasado, pero no había salido y ahora estaba convencida de lo que ocurría. Los gemelos están enredados, dije lo más tranquilamente que pude. Le presioné el estómago y noté un movimiento. Por lo menos uno de los gemelos seguía con vida. Estaba empapada en sudor y tenía la boca seca. Alguien me había dejado una taza llena de agua al lado. No me había dado cuenta. La cogí y bebí, buscando la humedad necesaria para decir lo que debía decirse a continuación. Susana, empecé, inclinándome hacia adelante para mirarla a los ojos. Los bebés no pueden salir. Yo no puedo sacarlos. Si seguimos haciendo esto, morirán y tú también podrías morir. Con mucha facilidad. Respiré hondo. Ella había apoyado la mano encima de la mía sobre su rígido abdomen. «Espera», susurró, y me apretó la mano mientras gestionábamos la siguiente contracción. Cuando terminó, Susana estaba jadeando, pero me estrechó la mano con delicadeza y después la soltó. «¿Qué más?», quiso saber entre jadeos. «Puedo abrirte y sacar a los bebés», expliqué. «Será horrible y doloroso, pero no puede ser peor que esto», aseguró, y soltó una carcajada tan ronca como el graznido de un cuervo. Agaché la cabeza, le apoyé la frente en la barriga un momento, teniendo en cuenta mis emociones, preparándome. «¿Voy a morir?», preguntó con decisión. «Es muy probable», reconocí, incorporándome y hablando con el mismo tono que ella. Me limpié la cara con la manga y me aparté el pelo de los ojos. «Pero podríamos salvar a los bebés. Haré todo lo que pueda». Ella asintió y me apretó el hombro con fuerza cuando llegó la siguiente contracción. «Sálvalos», afirmó en cuanto pasó, y dejó caer la cabeza, respirando como un caballo desbocado. Me embargó una sensación apremiante y me levanté mirando a mi alrededor por primera vez. La cabaña era diminuta y tenía pocos muebles, con el armazón de una cama y un camastro enrollado a los pies, una mesa y bancos y un caldero en el fuego, hirviendo, gracias a Dios. Y para mi sorpresa también vi a Jamie desenrollando sobre la mesa y con mucha calma el atillo donde yo llevaba mis cuchillos quirúrgicos. «¿De dónde has salido?», le pregunté, y mirando a mi alrededor añadí: «¿Dónde está el señor Crabtree?». «Está frío como una trucha muerta», respondió, señalando con la cabeza en dirección a la puerta medio abierta. «Me refiero a que está borracho». Vi una carita blanca asomando por el resquicio. Era Agnes, con los ojos abiertos como platos a causa del miedo. «Cuida de tus hermanos, muchacha», le dijo con delicadeza. Todo irá bien». Esbocé lo que se esperaba que pareciera una sonrisa y me acerqué a la mesa. Empecé a sacar mis herramientas lo más rápido posible. «¿Has oído lo que le he dicho a ella?», pregunté en voz baja, señalando con la cabeza en dirección a la señora Crabtree, que seguía gruñendo en la silla. «Sí», admitió Jamie casi susurrando, «y la niña también». Miró hacia la puerta. Agnes seguía allí. Cuando me vio mirar hacia la puerta, se coló dentro. «Los chicos están dormidos con papá en el cobertizo», se apresuró a explicar. «Puedo ayudar. Por favor, permítame ayudar». Agnes
la llamó Susana, débilmente, levantando la cabeza. Antes de que yo pudiera decir nada, Agnes había corrido junto a su madre y la abrazaba por los hombros. Le caían las lágrimas por las mejillas, pero decía: «Todo irá bien, mamá, lo dice el señor Fraser». Susana levantó el brazo como si pesara una tonelada y se apartó el pelo empapado de la cara con la muñeca para clavarle los ojos a Jamie. «¿Eso dice, señor Fraser?» «Así es», le aseguró Jamie. Susana se puso morada y se mordió el labio, respirando con fuerza por la nariz y la cabeza colgando hacia atrás. Cuando cesó el dolor, la levantó como si pesara tanto como un voluminoso caldero de hierro. «Su mujer dice que voy a morir». «Sí, bueno, yo tengo más fe en mi mujer de la que tiene ella misma, pero supongo que usted debe decidir a quién prefiere creer». Me miró con las manos medio enroscadas, preparadas para la acción. «¿Qué quieres hacer, Sassenach?» «Tiene que estar tumbada». Estaba decidida y ya tenía todo lo que necesitaba preparado en el banco. «¿Puedes tumbarla en la cama? Rápido». Susana había estado jadeando con los ojos cerrados. Al escuchar aquello, los abrió de golpe y se enderezó agarrándose la barriga. «En la cama no. No pienso dejar que estropeéis mi maravilloso colchón de plumas». «¡Ah!». Volvió a enroscarse como una gamba. Agnes respiraba con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarse, pero no había tiempo para preocuparse por eso. «Pues en el suelo», resolví con rapidez. «Rápido, apártate, Agnes». Entre los dos, Jamie y yo la levantamos, le dimos la vuelta y la tumbamos con el máximo cuidado posible. Pero pesaba muchísimo. Estaba muy torpe y empapada de sudor, por lo que acabó aterrizando sobre los tablones sucios con un golpe sordo, y al hacerlo dio un sonoro grito. Jamie blasfemó en gaélico. «¡Maldita sea!», exclamé entre dientes, y extendiendo la mano hacia la botella de alcohol diluido, le levanté el vestido sucio y lo vertí por encima de su enorme tripa, blanca como el pescado y con las marcas moradas de las estrías. «Muy bien», dije, mientras cogía el bisturí más grande que tenía. «Jamie, sujétala». «Ah, ya la tienes. Bien». Y murmurando que Jesús, María y el Espíritu Santo me ayuden, posé la hoja en la base de su ombligo. Pero antes de que pudiera hacer la incisión, Susana gritó como si el contacto del metal frío hubiera sido el impacto de un carnero, arrastró los talones por el suelo sucio, arqueó la espalda, se dejó caer de nuevo y... «¿Qué diantre es eso?», preguntó Jamie, tratando de ver algo por encima de la enorme barriga de la señora Cowtree. «Es una cabeza», repuse. «Por los clavos de Roosevelt. Empuja, Susana». Pero ella no había esperado mis instrucciones. Empujó haciendo un ruido feroz y esta vez el bebé sí que salió disparado como un cerdo engrasado. Lo cogí. ¿Era un niño? Sí, lo era. Lo envolví en mi delantal. Le despejé la nariz y la boca con el pulgar. Lo giré y le di unos golpecitos en la espalda mojada. El bebé contrajo sus minúsculas nalgas en señal de protesta, se relajó y expulsó un poco de materia fecal, pero jadeaba con regularidad, de un modo muy parecido a su madre, aunque no tan fuerte. «Agnes», exclamé cuando me di la vuelta. La muchacha ya estaba junto a mi hombro y yo me quité el delantal, enrosqué al niño en la tela y se lo di. «¿Corto el cordón, Sassenach?» Jamie estaba en cuclillas al otro lado, siak-dú en mano. «Sí», contesté sin aliento, y me olvidé de ello mientras metía la mano en el canal de parto con la esperanza de encontrar la otra cabeza. Pero no hubo tanta suerte. En aquella estrecha y resbaladiza oscuridad había extremidades por todas partes. Cerré los ojos para ver mejor mientras palpaba, con urgencia en busca de un pie. Solo uno, recé, solo un pie. Y entonces llegó una poderosa contracción bastante distinta, como una ola de un océano que arrasara todo el cuerpo de Susana, pero lo bastante despacio como para que yo pudiera sacar la mano. Y ahí estaba, un pie minúsculo, con los flácidos deditos de un extraño color azul. «Maldita, maldita sea». Me di cuenta de que estaba murmurando sandeces y apreté los dientes. Ya sabía que era demasiado tarde, pero no se podía hacer nada más. Volví a palpar a tientas una vez más, y esa vez encontré el otro pie, sin problemas.
No me costó porque el bebé no se movía. Me embargó una sensación distante. Cerré los ojos y tragué saliva, sintiendo la sólida quietud de ese cuerpo minúsculo en las manos. Me asombró la calma de aquel momento. Era una niña muy pequeña, inmóvil. Ya sabía que había muerto, pero mi terquedad me empujó a acercármela y tratar de insuflarle aire en los pulmones, posando los dedos sobre su pequeño pecho, luchando contra la esperanza. Pero estaba muerta. Y sin embargo, todavía sentía la alegría del primer nacimiento. Oía como el bebé aullaba indignado y el aliento de Susana que jadeaba con fuerza. Voces sosegadas, el crujir del fuego, el borboteo del agua en el caldero. Pero todo estaba envuelto por un sordo silencio y solo podía oír los latidos de mi propio corazón. Era paz, una profunda paz, que todavía no era dolor, y sostuve en mis brazos el minúsculo cuerpo. Utilicé el bajo de mi vestido para limpiar la diminuta carita de la niña. Sí, era una niña, con los ojos cerrados que ya jamás abriría. Poco después la coloqué en un paño que había traído Agnes y me volví para ocuparme de la madre. «Tienes un hijo, Susana», anuncié en voz baja. «Agnes, tráelo, ¿quieres?». Y la niña lo acercó mordiéndose el labio concentrada para que no se le cayera. Tenía un buen tamaño, teniendo en cuenta su nacimiento prematuro y el hecho de que era gemelo, pero seguía pesando menos de 2,5 kilos. Lo dejé sobre el pecho de Susana y ella le pasó el brazo por debajo, sosteniéndole la cabeza. «Todo irá bien, cariño», le dijo, con la voz ronca y grave de tanto gritar. «No te pongas así». Tenía los ojos cerrados, pero entonces se dirigió a mí. «¿Y el otro?». «Lo siento», afirmé en voz baja, y le estreché la mano. «Tienes un hijo». Ella respiró hondo, el aire llegó hasta su útero destrozado. «Gracias, señora», susurró. El pequeño seguía haciendo ruiditos como un abejorro enfadado. Pero ella se lo acercó al pecho y le metió el pezón en la boca, y los ruidos cesaron de inmediato. El sudor me picaba en los ojos y se deslizaba por mi espalda. Me apoyé sobre los talones y me limpié la cara con la tela de la falda. Susana jadeó con fuerza y la pierna hinchada que yo tenía pegada al hombro se puso tensa. La placenta. Agarré el cordón umbilical, que todavía estaba unido al cuerpo inmóvil junto al hogar, y la placenta, que era bastante grande, salió como el hígado de un ciervo, oscura y cubierta de sangre. Susana volvió a gruñir y expulsó la segunda placenta. «Muy bien», dije, recomponiéndome. «Agnes, tapa a tu madre con una colcha. Susana, voy a hacerte un masaje en la barriga para ayudar a tu útero a contraerse y detener el sangrado». Me había dado la vuelta para coger un paño menstrual de mi botiquín y al girarme vi a Jamie. Estaba de rodillas ante el hogar, mirando a la pequeña muerta, con una expresión en la cara que me partió el corazón. Levantó la cabeza al sentir mi mirada y los dos leímos el mismo nombre en el rostro del otro. «Faith». Asentí. Se me agarrotó la garganta y noté un dolor tan agudo como el que me había invadido al perderla. Jamie agachó la cabeza, alargó el brazo y tocó el minúsculo cuerpo arrugado, cubriéndola casi entera con la mano. Derramó una lágrima que brilló en el reverso de su mano, mientras que otra cayó en la curva de la frente de la pequeña y proyectó un brillo rojo a la luz del fuego. Conmovida por el recuerdo, me incliné y la cogí pegándola a mi pecho. Al mismo tiempo que le cogía la cabecita con la mano, cerré los ojos sabiendo que tenía que dejarla, que debía seguir haciendo mi trabajo, pero era incapaz de separarme de ella. Concentrada como estaba en el suave latido de mi corazón contra el débil calor de esa piel tan frágil. No podía soltarla, no podía soltar a Faith. Al final me la habían quitado de los brazos y me dejaron vacía, sola, en aquel lugar de piedra fría.
Me resbalaron los mocos por la cara y me hacían cosquillas en el labio, y me los limpié con la manga sin despegarme a la bebé del pecho, oyendo cómo se me volvía a romper el corazón. «Dámela, Sassenach», susurró Jamie, y me tendió las manos. Tragué saliva con fuerza. Tenía que soltarla. «No puedo», reconocí. «No puedo». Incliné la cabeza sobre la pequeña que yo había perdido, meciéndome de rodillas, sintiendo el latido de mi corazón en el pecho, los oídos y la yema de los dedos, tratando de compensar a ese corazón que ya nunca volvería a latir. No sé cuánto tiempo pasé de ese modo, pegada a la niña, intentando en vano insuflarle mi calor, mi vida. No fue nada repentino, no se oyó ningún sonido, no hubo ningún movimiento. Pero en la bruma de mi lacerante dolor me fui dando cuenta de algo. No ocurrió, ya estaba allí, pero no lo había sentido y de pronto lo sentía. «Claire». Jamie me tocó el hombro y yo le cogí la mano y me aferré a él. Calor, fuerza. «Quédate», repuse, a él y a ella, sin aliento. «Quédate». Mi corazón seguía notándolo claramente, el latido lento y regular. Solté la mano de Jamie y él no la apartó. Mientras sostenía a la bebé con un brazo, le puse la otra mano en la espalda, tratando de percibir algo. No era una sensación, nada que pudiera decir que notara, pero había algo. Le presioné la espalda con suavidad y esperé un segundo. Volví a presionar una vez más, oyendo el latido de mi propio corazón en los oídos y el pulso de mi sangre. Acerqué el latido de mi corazón a su espalda, a su pecho, que tenía pegado a mí. Presioné. Mis dedos estaban calientes y la niña también. El fuego, pensé débilmente. El crujido del fuego y el sonido de mi corazón. Bum, 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 bum. Y de pronto oía a Roger explicándome lo que había hecho el doctor McEwan, la mano en el pecho de Buck, golpeándolo lenta y pacientemente, una y otra vez, con el ritmo de un corazón. Bum, 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 bum. De pronto había más sonidos en la estancia, voces suaves, el silbido de un tronco rugiendo, el viento bajo los aleros del tejado, el susurro de los pinos y las salpicaduras del agua. Lo oía todo, lo sentía todo, pero estaba lejos de mí, como si ocurriera en otro mundo, y yo solo era el sonido del latido de un corazón. Y en algún rincón de la magnitud del tiempo, yo sabía que éramos dos en ese sonido, que compartíamos el latido de ese corazón, el conocimiento de la vida. Mi dedo golpeaba despacio y con firmeza. Bum, 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 bum. Malva. La vi en mi cabeza muerta en el huerto y recordé el olor de la sangre y del nacimiento, el minúsculo niño que le había sacado del cuerpo, apenas con vida, la chispa azul de mis dedos que menguó hasta apagarse. Una chispa azul, la vi, y me interné en ella, animándola a quedarse, conservándola en las palmas de las manos. ¡Bum! Paré el dedo y el pequeño sonido respondió ¡bum! Poco a poco fui tomando conciencia de mi propia respiración. Percibí la solidez de Jamie y me di cuenta de que me estaba sosteniendo para mantenerme derecha, con un brazo alrededor de mi cintura y la otra mano sobre mi pecho, justo por encima de la cabeza de la bebé. Levanté la cabeza, casi ciega, a causa de la brillante oscuridad en la que había estado perdida, y vi la silueta de una chica junto al fuego, y su cuerpo oscuro y delgado a través de la tela blanca de su vestido. «Me he ocupado de cortar el cordón por usted, señora Fraser», anunció Agnes.
y le he masajeado la barriga a mamá, como ella me ha dicho que lo hiciera. ¿Quiere una taza de sidra? Papá se ha tomado toda la cerveza. Claro que se la tomará, muchacha, afirmó Jamie, soltándome con suavidad. Pero primero, tráele una mantita a tu hermana. ¿Quieres? ¡Guau! ¡Qué bárbaro! Terriblemente intenso, ¿no? Lástima que no puedo leer sus comentarios en vivo, pero me imagino que debe ser así. Bueno, fuera seguía oscuro. La luna se había puesto y todavía tardaría en amanecer. Y hacía frío, pero a mí me daba igual. Al final había dejado que Jamie se llevara a la bebé. Noté el contacto de sus manos cuando la cogió, cálidas y firmes. Tenía el rostro iluminado. Se había arrodillado con mucho cuidado y le había dado la bebé a Susana, posando la mano en la cabeza a la niña a modo de bendición. Después se había puesto en pie, me había envuelto con mi capa y me había acompañado fuera. Yo no podía sentir el suelo bajo mis pies, ni veía el bosque, pero el aire frío olía a pino y me acariciaba la piel caliente como si fuera un bálsamo. —¿Estás bien, Sassenach? —susurró. Por lo visto yo estaba apoyada en él, aunque no recordaba haberlo hecho. Había perdido la percepción de dónde empezaba y terminaba mi cuerpo. Las distintas partes parecían estar flotando en una especie de nube imprecisa, de exaltación. Noté que a Jamie le temblaban un poco las manos cuando me tocó la cara. Pensé que debía de ser de cansancio. El mismo temblor suave pero continuo parecía recorrerme a mí de pies a cabeza, como una corriente eléctrica de bajo voltaje. En realidad había superado el cansancio y estaba al otro lado, como ocurre a veces cuando uno hace un esfuerzo muy intenso. Sabes que se te ha agotado la energía corporal y sin embargo sigues teniendo una sensación sobrenatural de claridad mental y la extraña capacidad de seguir en movimiento, pero al mismo tiempo lo ves todo simultáneamente desde fuera de ti mismo y desde lo más profundo de tu ser. Las capas habituales de carne y pensamiento se han vuelto transparentes. Estoy bien, afirmé y me reí. Dejé caer la frente sobre su pecho y respiré un instante, sintiendo cómo todas mis fuerzas descansaban y volvía a estar completa, mientras el hechizo de la última hora desaparecía. Jamie, dije unos segundos después, levantando la cabeza, ¿de qué color tengo el pelo? Era una pregunta absurda. Era de noche, estábamos en un bosque oscuro, pero él hizo un ruidito al pensarlo, y yo levanté la barbilla para mirarlo. De todos los colores de la tierra, respondió, y me apartó el cabello de la cara. Pero aquí, alrededor de la cara, es del color de la luna, Mogray. Capítulo 55. El veneno del viento norte. Cambiamos de tema. En fin, qué bárbaro, ¿no? Esto. Las primeras incursiones de Claire con la luz azul, con su luz azul. Por lo menos conscientemente, ¿no? Rachel despertó de golpe, del todo alerta, pero sin tener ni idea de qué la había despertado. Se movió y volvió la cabeza para ver si Ian estaba despierto. Sí que lo estaba. Le tapó la boca con la mano y ella se quedó helada. La cabaña estaba a oscuras, pero había la luz suficiente, procedente del fuego extinguido, para que ella pudiera verle la cara y los ojos ensombrecidos por la alarma. Rachel parpadeó una vez y cuando asintió, él apartó la mano. Ian permaneció tumbado, completamente inmóvil, y ella hizo lo mismo, aunque le latía tan fuerte el corazón que creía que iba a despertar a Oggy, que dormía acurrucado entre los dos. Los latidos eran tan fuertes que ella no podía oír nada más. Pero Ian estaba escuchando, su largo cuerpo no se había movido, y sin embargo parecía haberse enroscado de alguna forma, como una serpiente preparándose para atacar.
Rachel cerró los ojos y se concentró. El viento había estado soplando toda la noche y las vallas del gran cedro, que daba refugio a la casa, no habían dejado de golpear el tejado a intervalos, pero Ian había reconocido ese sonido. De pronto él se incorporó apoyándose sobre un codo. Rachel lo oyó respirar hondo y ella hizo lo mismo por impulso. Tabaco. Un segundo después, Ian se había levantado de la cama y se había acercado descalzo hasta la puerta. Rachel soltó el aire sintiéndose más aliviada. Entonces, se trataba de un amigo. Unas voces suaves en el porche. Después Ian volvió a asomar la cabeza y le sonrió. Cogió una manta doblada de lo alto de la cómoda, cerró la puerta al salir. Oggy, alterado por el movimiento, se movió e hizo unos ruiditos. Rachel se levantó rápidamente para utilizar el orinal antes de que el niño se despertara del todo. No era un bebé demasiado paciente. Con el chal sobre los hombros, el niño, pegado al pecho, se acercó a la ventana que había junto a la puerta. Estaba cubierta con un trozo de piel que habían clavado al marco para evitar que entrase el aire, y no podía ver nada, pero los sonidos llegaban desde el porche con mucha claridad. Aunque tampoco era que verlos le hiciera mucho bien. Los visitantes, identificó como mínimo 2 voces distintas aparte de la de Ian, eran indios y hablaban en su idioma. Quizás Heron Bradford y algún amigo de las aldeas Cherokee habían acudido a ayudarlos a cazar el puma que habían avistado cerca del arroyo. Fue un pensamiento compasivo. Cuantos más hombres participaran, más seguros estarían, presumiblemente. Estaba a punto de ir a echarle un ojo a la avena que tenían, por si los visitantes querían desayunar, cuando oyó una palabra que la dejó helada y la impulsó a estrechar a Oggy con tanta fuerza que el pequeño profirió un pequeño ruidito y dejó de mamar un momento. El pequeño volvió a engancharse al pecho con automática ferocidad, pero ella apenas lo advirtió. No era un Cherokee, en absoluto. Eran Mohawk, y la palabra que había oído era Paquiotenonsa, el nombre imposible de la primera esposa de Ian. Digo por la duda si no están con el libro. Emily, ¿no? Sí, qué nombre difícil. No se entretuvo dejando al niño en la cuna vistiéndose. Cuando salió al porche, los tablones estaban helados bajo sus pies descalzos y empezaba a verse luz en el horizonte. También vislumbró las interesadas caras de 3 Mohawk, y no 2, como ella había creído, que la miraron y la saludaron con educación inclinando la cabeza. Uno de ellos dijo algo que hizo que Ian tosiera y la mirara de soslayo. Su marido se había rodeado la cintura con la manta y cuando Rachel vio su pecho desnudo y sus pezones pequeños y duros a causa del frío, tuvo una reacción similar que le contrajo los pezones y Oggy se atragantó, tosió y le llenó el vestido de leche. Los indios apartaron la mirada como si nada hubiera ocurrido. «Tus amigos son bienvenidos, Ian», dijo esforzándose para no apretar los dientes. Les sonrió. «¿Desayunarán con nosotros?» Entendían muy bien el inglés, ya que los 3 entraron enseguida en la cabaña. Ian hizo ademán de seguirlos y Rachel lo agarró del brazo con la mano que tenía libre. «¿Qué ha pasado?», le preguntó en voz baja. «Una masacre», dijo, y ella se dio cuenta entonces de lo afectado que estaba, pues tenía el rostro contraído por la preocupación. «Ha habido un ataque a un asentamiento, solo han sido algunas casas, pero todas de Wicks. Era Joseph Brandt con algunos de sus hombres. Pero entonces algunos de los guerreros de Bark Hollow hicieron una incursión en un asentamiento Mohawk para vengarse. Intentó volverse hacia la puerta, pero ella le apretó la muñeca lo suficiente para impedírselo sin importarle si le hacía daño. ¿Y tu esposa?», insistió. «Veo que han venido a darte noticias de ella. ¿Estaba en el asentamiento? ¿Sigue con vida?» «No lo sé. Seguía con vida la última vez que la vio mirar a la luna, pero de eso hace ya 5 meses.
Ian miró a lo lejos y ella supo que estaba mirando la cumbre de una montaña lejana que la nieve había empezado a cubrir hacía una semana. Trabaja con sus manos y sus hijos estaban más al norte. ¿Pero cuánto?, se preguntó, y tiró del chal para tapar la redonda y desnuda cabeza de Oggy. Mira a la luna, se terminó el estofado de pavo y soltó un sonoro eructo en señal de gratitud en dirección a Rachel. A continuación le devolvió el plato y retomó la historia que había estado contando entre bocado y bocado. Por suerte, la explicó casi toda en Mohawk, pues las partes que había relatado en inglés parecían estar relacionadas con uno de sus primos, que había sufrido un encuentro con un alce rabioso. Rachel cogió el plato y lo rellenó mientras imaginaba la luz de Cristo iluminando a sus invitados. Debido a su orfandad y a una infancia miserable, ella había tenido bastante práctica en dicho aspecto y era perfectamente capaz de sonreírle a Luna mientras le dejaba a los pies el plato lleno por segunda vez para no interrumpir sus gesticulaciones. La parte buena, pensó mirando la cuna, era que la conversación de los hombres había ayudado a que Oggy se durmiera. Tras una mirada que no le pasó por alto a Ian y el gesto que hizo con la cabeza señalando la cuna, se marchó a disfrutar del placer menos habitual para una madre: 10 minutos a solas en la letrina. Emergió relajada física y mentalmente, y no quiso regresar a la cabaña. Por un momento se planteó la posibilidad de bajar hasta la casa grande para ver a Claire, pero Jenny ya había bajado cuando quedó claro que los Mohawk recién llegados pasarían la noche en la cabaña de Ian. Rachel le tenía mucho cariño a su suegra y también adoraba a Oggy y a Ian, y en ese momento no quería estar con ninguno de ellos. Bueno, intenso todo hoy, ¿no? Hasta aquí llegamos, hasta la página 525, en esta noche de intensas cuestiones con las madres, ¿no? Así que bueno, un placer, chicas. No les dije mi nombre al principio, como no sabía si me escuchaban o no. Soy Marcela de Ferrari, Marce Defe en el Facebook. Estoy en Buenos Aires, en la capital, en el barrio de Núñez. Así que bueno, un placer, como siempre, leerles. Me encantó leerles. Y ustedes saben que nosotras en Freedom and Whiskey estamos pasando un momento muy especial. Y Licia no había llegado